Una nueva investigación de CNN revela que al menos 16 instalaciones militares estadounidenses han resultado dañadas en ataques iraníes, lo que representa la mayoría de las posiciones de Estados Unidos en el Medio Oriente. En respuesta a los hallazgos de CNN, un funcionario del Pentágono dijo que el Departamento de Defensa no comenta sobre las evaluaciones de daños, pero que las fuerzas estadounidenses permanecen plenamente operativas con el mismo nivel de preparación y efectividad en combate. El reporte de CNN también señala, según sus fuentes, que muchos militares estadounidenses evacuaron sus posiciones en el Medio Oriente o fueron reubicados. Por otro lado, el Comando Central de Estados Unidos ha negado las afirmaciones de medios estatales iraníes que sostienen que Teherán ha impedido el ingreso de buques estadounidenses al estrecho de Hormuz. La Organización Mundial de la Salud negocia en estos momentos con Sanidad Exterior del Gobierno de España la llegada de ese buque aquí al archipiélago canario. De momento no está confirmado, sin embargo la OMS sí que lo da por hecho. No sabemos todavía si llegará al puerto de Santa Cruz de Tenerife o al de Las Palmas. Lo cierto es que su llegada podría tardar entre 3 y 6 días. En estos momentos hay 7 pasajeros que están afectados por este virus, este Hantavirus. De momento 2 de ellos van a ser evacuados en esa zona de Cabo Verde donde está en estos momentos fondeado el buque. De momento, como decimos, seguiremos muy expectantes a esa reunión que mantienen en estos momentos la OMS con el Gobierno de España. Lo razonable es que el barco sea atendido donde está, en Cabo Verde. Es un asunto que nos preocupa mucho, no tenemos práctica información, el vector de contagio, se sabe algo del hantavirus, pero no se sabe mucho más, y nosotros queremos que todo eso, esa intervención, por supuesto, sea con todas las garantías para las personas que están en el barco, pero por supuesto para los canarios también.